Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí lo sea para ustedes de bendición, el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Y estamos mirando el origen de Satanás y el efecto dominó que ocurrió con su caída. Vamos a estar mirando la segunda carta de Pedro, ahí es donde vamos a continuar. Segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Hemos ya visto el día miércoles que Satanás era, antes de ser Satanás o adversario o el acusador, era un querubín. Querubín es un género de ángel que se encarga de cuidar y proteger las cosas que Dios manda. Vimos que en su caída se le llama el lucero de la mañana, Isaías capítulo 14. Vimos que era un querubín según el rango, Ezequiel capítulo 28, verso 11. Vimos que la razón de su caída fue la soberbia, la desobediencia a causa de sus contrataciones, también el contexto de Ezequiel 28, 11. Y vimos que en su caída pasa de llamársele así a diablo, que significa adversario, o Satanás, que significa adversario o acusador. Diablo es el idioma griego, Satanás es el idioma hebreo. Y este fue el efecto dominó que ocurrió con Satanás, con el diablo, que a su caída no solamente cayó el diablo, después de él cayeron también ángeles. Entre ellos, según el contexto de Efesios capítulo 6, potestades, ¿verdad? Dominios cayeron, gobernadores. Y en su caída estos ángeles, por no guardar su dignidad, según leemos en Judas verso 6, cayeron y fueron cambiados de ser ángeles a espíritus inmundos, o también se le puede llamar demonios, que indica contrarios o adversarios. Y aquí tenemos el efecto dominó. Primero es el querubín,
Después son los ángeles, que le vamos a llamar ángeles caídos, y continúa el efecto dominó. Después de ello, lo que hace el querubín es que utiliza una serpiente, a la cual se le llama la serpiente antigua o dragón, según Apocalipsis capítulo 12, y lo que él ahora pretende hacer es hacer lo mismo ahora con el ser humano. Esto es con Adán y su mujer. Sabemos que no es a Adán a quien engaña fácilmente, que engaña primero a su mujer, y eso causa la caída. ¿Cuál es el pecado de ellos? La desobediencia, el desobedecer, que es lo mismo que hizo el diablo, desobedeció, se llenó de soberbia. Y ese es el efecto dominó que ocurre. Después de ellos, lo que pretende hacer el diablo es continuar con la descendencia de esta mujer, según la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y toda esta simiente, toda esta descendencia inicia precisamente con Caín y Abel. Ha de continuar después de Caín y Abel con toda la humanidad, en el caso de Noé. Después continúa y se extiende a través de Babel. Y así continúa, hermanos, a través de todo el libro de Génesis. Es por eso que estamos viendo este estudio de angelología. El propósito de angelología es mirar por qué, primero, de dónde salió el diablo, después, qué fue lo que hizo el diablo y cómo es que eso vino a afectar al ser humano. La razón por la cual desobedecieron Adán y Eva fue por el engaño de Satanás, de la serpiente antigua. Y el castigo que estos reciben es la separación, a la cual o a lo cual se le va a llamar muerte. Porque la palabra muerte es separación, y es por eso que salen del jardín del Edén. Y ahí es precisamente donde estamos el día de hoy. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 4, segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 4, indica el destino de estos ángeles. Le hemos titulado a este inciso desastre angelical. Y le hemos llamado así precisamente porque eso fue lo que ocurrió. En un momento de la eternidad cayeron los ángeles, y con esta caída inicia una nueva guerra entre lo que se llamará el bien, Dios, y el mal, Satanás. Y inicia lo que se conoce como el imperio, aunque realmente el imperio del diablo no sucede sino hasta la caída del ser humano, pero su formación del imperio tiene que ver con este desastre angelical. Cuando los ángeles caen, dice ahí la escritura en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó, y una de las cosas que resaltan aquí es el hecho que Dios no perdone, porque Dios siempre perdona, pero aquí dice la escritura que Dios no perdonó. Esto es, su misericordia tuvo límite. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice ahí, a los ángeles que pecaron. Una vez más, el pecado es la razón de la separación entre los ángeles y Dios. Y dice la escritura que no los perdonó. Y estos ángeles son los ángeles caídos, que se volvieron espíritus inmundos y demonios, y entre ellos podemos incluir al diablo y a Satanás. ¿Ok? Y dice ahí, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Algo que es interesante es notar esta palabra que dice que los arrojó al infierno. Es necesario entender que la palabra infierno, aquí en la segunda carta de Pedro, es la palabra que se utiliza
en griego como Tártaros. Tártaros es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento. No hay otra parte del Nuevo Testamento en la que se menciona la palabra Tártaros. Y es preciso que la traducción Reina Valera dice infierno, aunque realmente esto difiere a lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 4, cuando dice Jesús, pero os enseñaré a quién debéis temer. Y luego habla de arrojar a el alma al infierno. Ese infierno es distinto a ese Tártaros, o al menos la palabra que se utiliza aquí. Aunque se utiliza la misma palabra en la traducción, son distintas. ¿Qué es Tártaro? Sería la pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ello? Lo que sabemos, según aquí, es que ese infierno, ese Tártaros, ¿verdad? Son primero prisiones, dice ahí, de obscuridad. Eso es lo que sabemos y revela la Escritura. Son prisiones de oscuridad. Si ese Tártaros es una prisión de oscuridad, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se encuentran? Y la respuesta, pues creo que la encontramos en lo que hemos estado mirando. Se deben de encontrar en el mundo invisible. Ahora, si vemos Judas también en el versículo 6, en Judas 6 se declara este efecto dominó de parte de los ángeles caídos, y ahí también se menciona la palabra oscuridad, y se menciona también la palabra prisión. En Judas, en el verso 6, Judas verso 6, dice así la palabra de Dios. Judas verso 6 dice, y los ángeles, o sea, y a los ángeles, los mismos ángeles que Dios no perdonó por cuanto pecaron, según Pedro, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esta idea de no guardar la dignidad indica que los ángeles ya estaban en perfecta comunión con Dios y que estaban en el monte de Dios, así como lo declara Ezequiel 28:11 en cuanto al querubín protector grande, hermoso, que se paseaba en el monte de Dios. Si no guardaron su dignidad indica que no quisieron estar con Dios, prefirieron buscar algo mayor que Dios o ser semejante a Dios en cuanto a soberbia, y esa fue la razón por la cual Dios, dice ahí la Escritura, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, ahí dice ellos, o sea, ellos decidieron abandonar lo que era su morada, el lugar donde estaban, el monte de Dios, el cielo al parecer, dice que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Aquí miramos también que las prisiones de oscuridad que menciona Pedro, entonces también son prisiones eternas. Para el juicio del gran día, estas prisiones eternas se colocaron con el objetivo, con el propósito de llegar hasta el día del gran juicio. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, si estas prisiones de oscuridad eternas, si se encuentran en la parte invisible, al parecer el mundo invisible tiene una sección buena y una sección mala, una sección de luz y una sección de oscuridad, y ahí es donde fueron arrojados ellos, y si a eso se le llama el Tártaros, o lo que se traduce como infierno, aunque difiere de Lucas 12:4, la pregunta que nos haríamos sería, si los ángeles que cayeron son los mismos ángeles con los cuales estamos peleando nosotros en este mundo espiritual. Si son los mismos ángeles, indica que estas cárceles no pueden sostener a ellos, sino que simplemente esta oscuridad y mundo de prisiones oscuras es el lugar donde mantenemos batallas, y que de esa manera están reservados para el día de gran juicio. Si son otros ángeles que esos ángeles con los cuales peleamos, indica que estos no se mueven, y aparte hay otros ángeles caídos que están peleando con nosotros. Cualquiera que sea, aunque me inclino más por la segunda, esto es, que las prisiones eternas de oscuridad son estas en las cuales estamos peleando, indica que se les permite de alguna u otra manera pelear contra nosotros, y que esa prisión de oscuridad es una en la cual
nosotros participamos de la misma manera de ellos cuando caemos en el pecado. Y de esta manera se entiende que esto está reservado para el juicio del gran día. Si esto es así, hermanos, entonces la próxima pregunta sería, ¿cómo es que Dios permitió esto para el diablo y cuáles fueron las razones por las cuales las permitió? Una cosa más también que debemos notar es, como dice ahí Mateo en la lectura que se dio, capítulo 25, verso 41, declara ahí Mateo 25, verso 41, dice así, 25, verso 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que debemos entender es que este fuego eterno no es el infierno que se menciona ni en la segunda carta de Pedro 2:4 ni en Judas 6. Pues este fuego eterno después lo revelará Apocalipsis, que se conoce como la muerte segunda, el lago que arde en fuego y azufre. Ese es el castigo final, esa es la condena del diablo y sus ángeles. Eso fue creado por Dios para que el diablo y sus ángeles sufrieran por toda la eternidad. ¿Por qué razón? Porque pecaron, por su soberbia, porque no guardaron su dignidad, porque abandonaron su morada y de esta manera salieron. Su condena es el fuego eterno. Pero en este camino de su condenación o de su camino hacia el gran juicio, existimos nosotros, está esta parte de en medio. Y esta parte de en medio es la cual le llama Pedro y le llama Judas prisiones de oscuridad eternas. Y esto es lo que está diciendo Pedro, esto es lo que está hablando Pedro y lo que habla Judas, reservadas. En este intermedio es donde ocurre el efecto dominó. Por eso estamos viendo el origen del diablo. Ahora, otra cosa que es interesante es que en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 1, se muestra que es al diablo, a Satanás, lo vemos siempre como el líder, lo vemos siempre como el príncipe, lo vemos siempre como el que manda, como el que está de alguna otra manera ordenando a estas huestes espirituales de maldad. En Apocalipsis 9, en el versículo 1, en una forma simbólica, dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. A esta estrella que cayó del cielo, lo cual le llama Isaías 14:12 el lucero de la mañana, que cayó por querer ser igual a Dios. Jesús le llama en Lucas 8:31, si ponen un separador aquí, en Lucas 8:31, Jesús le llama que él vio a una estrella que caía del cielo. Y dice ahí en Lucas 8:31, dice así: a ver, Lucas 10:18, Lucas 10:18, dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo, o sea Jesús, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, si la estrella que cae, si el lucero de la mañana que se despliega es el mismo que ve Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ok? Si esto es así, entonces Apocalipsis 9 está mostrando en forma simbólica que esa estrella es el diablo. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, dice 9:1 de Apocalipsis, y se le dio la llave, y la llave siempre es un símbolo de autoridad, y se le da la llave del pozo del abismo. Si esto es así,
Al abismo muchas veces se le compara con esas prisiones eternas de oscuridad, o se le compara con la petición que hizo Legión. Esto es un sinfín de ángeles caídos que estaban en el hombre gadareno, que dice: envíanos hacia el abismo. Y si esto es así, entonces muestra aquí que es Satanás quien al parecer tiene la llave del pozo del abismo. Y si seguimos leyendo, miramos la manera en que estos ángeles caídos, que se muestran como langostas, hacen daño a toda la humanidad. Ahora, cuando el diablo, Satanás, quien tiene al parecer la potestad y la autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, entre ellas se encuentran potestades, gobernadores, dominios, diferentes géneros de ángeles caídos, o lo cual son demonios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le empieza a llamar a el diablo con otros nombres. Uno de ellos, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo le llama a el diablo, ¿verdad? Segunda carta de Corintios 4, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si el Dios de este siglo es aquel que ciega o cega a aquellos que quieren aprender del Evangelio, sabemos que el Dios de este siglo es entonces ¿quién? El diablo, Satanás. Entonces, lo que tienen que entender, hermanos, es que siempre se ha de mencionar diablo cuando dice la Escritura, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí está hablando del diablo, pero no solamente del diablo, sino de todos aquellos que están bajo su autoridad. Porque ya hemos aprendido que el diablo no es omnipresente como en el caso de Dios, y lo vimos en Job cuando dice: ¿dónde has estado? Dice, de rondear la tierra. Ahí nos revela la Biblia misma que el diablo no puede estar en todo lugar. Sin embargo, el diablo está bien coordinado, o el Dios de este siglo está bien coordinado con sus ángeles caídos o demonios para hacerle daño a la humanidad. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, en el verso 2, otro nombre que se le da al diablo, aparte de Dios de este siglo, Efesios 2, en el verso 2, dice así. Efesios 2, verso 2, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y le llama corriente porque está hablando del mundo invisible. El mundo invisible tiene una corriente, tiene una fuente de fuerza espiritual, que al igual que una corriente en un río que se lleva a la gente, en este caso también se puede llevar a los seres humanos, pero no en forma física, sino en forma espiritual, en el mundo invisible. Y dice ahí, conforme, o sea que esta corriente está en conformidad, le ha dado su forma, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el diablo, Satanás, el león, el gran dragón, la serpiente antigua, el Dios de este siglo, es también el príncipe de la potestad del aire. Y es correcto eso, porque primero es un príncipe de la potestad, lo cual significa autoridad, de la autoridad del aire, de los espíritus inmundos, porque espíritu se traduce como neumaza, aire. Así que es el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el que maneja todo esto. El espíritu, ahora ya no solamente le llama príncipe, ahora le llama el espíritu, que opera en los hijos ¿qué? De desobediencia. ¿Ok? De desobediencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el diablo cayese del cielo? Su pecado fue soberbia, pero su pecado fuerte fue desobedecer. Y en la desobediencia cayó. Los ángeles caídos cayeron en su desobediencia por no guardar su dignidad.
La desobediencia es la razón principal por la cual ellos cayeron. ¿Y por qué cayó Adán y Eva? Por desobediencia. No comáis de este árbol, de todo puedes comer menos de este árbol. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Entonces, el príncipe de la potestad del aire operó en la mujer o en Eva para que desobedeciera. Y el mismo príncipe de la potestad del aire, le quieran llamar Dios de este siglo, diablo, Satanás, león rugiente, gran dragón, serpiente antigua, opera en los hijos de desobediencia. Y en este sentido, dice ahí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Hijos de ira. ¿Por qué? Porque Dios se llena de ira cuando hay desobediencia. Y cuando en una persona opera el espíritu de desobediencia, viene a ser un hijo de ira. Ya no un hijo amado, sino un hijo de ira. ¿Ok? O podríamos decirlo de mejor manera, un hijo de desobediencia. Un hijo de aquel que desobedeció. Un hijo del diablo. Por eso Juan le llama hijos del diablo en una forma muy directa. Y por lo tanto, esa es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la razón por la cual queremos entender este proceso es, si vamos a Génesis finalmente, porque le hemos dado vuelta casi a toda la Biblia, en Génesis se muestra ello, y por eso quería que viéramos angelología y que lo entendiéramos un poco, aunque no lo hemos visto todo todavía, ¿ok? Pero quería que lo viéramos, ¿ok? Lo que ustedes tienen que ver es que cada persona, cada ser viviente y aún cada ángel es responsable de sus actos. Que alguien te incite no anula el castigo. Que alguien te provoque no anula, hermana Lucy, lo que te va a pasar. Eso le sucede a cualquiera que desobedece. Es responsable de sus actos. En Génesis 3, cuando vemos aquí, pero la serpiente era astuta, lo que yo quiero que veamos como iglesia ya no es solamente el mundo visible que fue creado en Bereshit, en el inicio. Quiero que veamos el mundo invisible. Porque sí se creó el mundo visible, pero detrás de ese mundo visible hay un mundo invisible. Y cuando decimos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Con la misma Biblia hemos interpretado que esa serpiente es ¿quién, hermanos? Satanás. Para este momento Satanás ya había caído, ya había pecado. ¿Cuál es el efecto dominó? Primero cae Satanás, después caen los ángeles caídos y ahora los próximos son los seres humanos. Pero el ser humano no puede caer a menos que el ser humano desobedezca y que por sus propios actos caiga. No puede el ser humano culpar al diablo. El ser humano sabe lo que tiene que hacer, no comas de este árbol. El ser humano decide hacerlo, el ser humano cae. Y el ser humano es responsable de sus actos. ¿Ok? Ahora, quiero que vean el contexto. Soberbia, desobediencia, y lo próximo es aborrecimiento. Imagínense ustedes, por un momento, no quiero que se asusten, ¿ok? Pero vamos a decir que ustedes van a pensar y se van a meter y van a ser el diablo. Por un momento, que no se asusten, ¿ok? Algunos ya son diablos, pero es otra cosa. ¿Ok? Vamos a decir que por algún momento, hermanos, tú eres el diablo. Y el plan que tenías de levantar tu trono como el del Altísimo no funcionó. Y por primera vez experimentas la separación de Dios.
Y Dios te envía a el abismo, a la oscuridad, a un mundo invisible. Y con el diablo también caen ¿quiénes? Los ángeles caídos. Ahora, tú eres el diablo y empiezas a ver la mano del Creador que está creando un mundo físico, visible, y que lo corona con el ser humano. O sea, el diablo, hermanos, el próximo sentimiento que ha de tener es aborrecer al ser humano. O el diablo se llena de aborrecimiento con el ser humano. Y la razón por la cual decimos que se llena de aborrecimiento es porque la Biblia lo dice. Cuando Jesús habla acerca en el Sermón del Monte y dice, por ejemplo, habéis oído que se dijo esto, oísteis que fue dicho esto por los antiguos, pero yo os digo, empieza a hablar de los mandamientos, ¿no? Primero dice, no mataréis, no matarás. Pero yo os digo que si alguien llama a su hermano, se enoja o aborrece, el aborrecimiento estaba ligado al homicidio. Y cuando el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44 habla del diablo, dice que él es el padre de mentira y que es homicida ¿desde qué? Desde el principio. No se puede matar a menos que aborrezcas primero. Primero se aborrece y luego matas, según la parte espiritual de Jesús en su explicación del Sermón del Monte. Entonces el diablo, piensen ustedes como diablo por un momento, Dios le crea al mundo, lo coloca y tiene una perfecta comunión con el ser humano. El diablo es muy natural, se llena de contienda, se llena de celos amargos y se llena de aborrecimiento. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer ahora? El diablo quiere que el ser humano, Adán y Eva, estén en la misma situación que él. Y la única manera de lograrlo es hacer que ellos desobedezcan como él desobedeció. Y esa es la razón por la cual el diablo utilizó a la serpiente, porque aborreció al ser humano. El diablo nos aborrece por el amor que nos tiene Dios. ¿Ok? Ahora, todavía mucho más grande su aborrecimiento, hermanos, y lo podemos ver después. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo... Levanten la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? Ok. Me fui bien rápido, no sé si se dieron cuenta, pero me adelanté bien rápido. Si pusieron mucha atención a lo que expliqué, me aceleré, pero era importante. Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 17. El diablo, hermanos, se llenó de aborrecimiento y ahora su enfoque, su razón de vida, su razón de existencia, o sea, el diablo ya está condenado para el día del gran juicio. El diablo ya sabe que va a ser echado al lago de fuego donde va a arder por toda la eternidad. Y los ángeles ya lo saben. Eso fue creado no por el ser humano. En el momento que el diablo pecó, eso fue creado para que el diablo sufriera por toda la eternidad. Entonces, el enfoque del diablo es, bueno, si yo hago que el ser humano pase lo mismo que yo pasé o desobedezca, ellos también tienen el mismo destino. Porque el diablo, aunque no lo crean, conoce muy bien a Dios y sabe que Dios es justo. Y porque sabe que Dios es justo, dice, si ellos hacen lo mismo que yo hago, también se merecen lo mismo. ¿Ok? En Apocalipsis 12, en el versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moras en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco ¿qué? Por eso el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia se les llama también hijos de ¿qué? De ira. Es el resultado de la ira del diablo. Versículo 17. Entonces el dragón, el cual es ¿quién? ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Se llenó de qué, hermanos? Está enojado, está molesto. Se llenó de ira contra la mujer, o sea, el pueblo de Israel y luego la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? O sea, contra nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo nos aborrece, hermanos.
Y su inicio de aborrecimiento fue en el homicidio que provocó en Eva y luego en Adán, y que continuó desde ahí en adelante, hermanos. O sea, toda la historia de la Biblia es el efecto dominó, es el manejo del diablo. Adán y Eva, la serpiente. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque lo aborreció. ¿Y quién provocó ese aborrecimiento en Caín? El diablo. Pero Caín fue responsable de sus hechos. El diablo le dijo para que me entiendas, mátalo, pero él lo mató. Porque el diablo no podía matar directamente a Abel, pero Caín sí. Y luego seguimos viendo y podemos ver, reitero, en otros casos, como en el caso de Noé y todo esto. Por ejemplo, si tú ves ahí en Apocalipsis, en el capítulo, porque Dios no está ausente de lo que pasa. Dice ahí Apocalipsis capítulo, vamos a ver ahí, en el capítulo 6, en el verso 9 al 12, y leeremos el versículo 12, dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. O sea, Dios vio, pero ¿por qué estaba corrompida? O mejor dicho, ¿por quién estaba corrompida, hermanos? Por el diablo. Pero ¿quién decidió corromperse? El ser humano. Ahora, quiero que veas tú al diablo, hermanos. ¿Ok? Quiero que entiendas esta parte del diablo. Y luego que veas, hermanos, cómo es que el diablo, hermanos, está en obscuridad. Ve lo que Dios hace con el ser humano y finalmente el diablo siente como que ha logrado su objetivo. Lo hizo con Adán y Eva, murieron. Y en ese momento que ellos mueren, el diablo inicia su imperio. Y eso es lo que le llama Hebreos capítulo 2, es el imperio de la muerte. ¿Ok? O sea, ellos pecaron, ¡pum!, por aquí puedo entrar. Y este ya es mi imperio, esto es lo mío. Lo mismo Caín, lo mismo el mundo, Sodoma y Gomorra, Egipto, y así se va toda la historia de la Biblia, hermanos. Ahora, viene Jesús. Pero antes de venir Jesús, el diablo es su imperio, es la muerte. ¿Qué es la muerte? La desobediencia y la pena o el castigo del pecado. ¿Qué hace la ley? La ley multiplica el pecado, porque la ley declara lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que es pecado. Y luego viene Jesús después de la ley, hermanos, y va a solucionar todo. El diablo no lo sabe. El diablo quiere hacer con Jesús lo mismo que hizo con toda la humanidad. Se lo lleva y lo trata de tentar. Jesús no cae. Jesús vive una vida sin pecado. Y el diablo piensa, porque no sabía todo, no es omnisciente como Dios. Cuando muere Jesucristo en la cruz, no entendía esto, porque si él hubiera entendido que Jesús era la redención de todo el mundo, no deja que muera. Él le dice a los judíos, no griten, crucifíquenle. Le dice a los romanos, no le hagan nada, que se muera de viejo. Pero él no entendía, porque no es omnisciente, no sabía lo que iba a pasar. Si hubiera sabido, no hubiera hecho lo que hizo. Y cuando muere Jesús, hermanos, se torna todo esto. Finalmente se acaba. Y ahora el diablo, hermanos, todavía se llena de más ira. ¿Por qué? Porque Jesús le ha dado la solución al ser humano. No a los ángeles caídos, al ser humano. Mira cómo dice ahí Hebreos en el capítulo 2. Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué, hermanos? El imperio de la muerte. ¿Esto es quién? Al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, léelo, ¿ok? Porque ciertamente no socorrió a quienes,
a los ángeles caídos, sino que socorrió ¿a quién? ¿A la descendencia de qué? O sea, veamos también lo que dice la primera carta de Pedro. Imagínate qué siente el diablo, o primera carta de Pedro, capítulo 1, o qué sienten los demonios cuando miran, primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, el inmenso amor que tiene Jesús por la humanidad, y cuando nos da el camino que los ángeles caídos despreciaron, el camino a la comunión con Él, el camino a ir a la morada. Voy pues a preparar morada para vosotros, dice Jesús. O sea, ¿qué crees que siente el diablo y los demonios cuando ve que Jesús y su obra redentora nos dan el camino? Dice ahí, 1 de Pedro 1, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quién, hermanos? O sea, los ángeles caídos anhelan sentir lo que sentimos cuando somos redimidos. Anhelan estar en nuestro lugar. Anhelan experimentar la redención. Anhelan recibir el mensaje de salvación. Pero no socorrió a los ángeles. Porque la diferencia entre los ángeles y nosotros es que nosotros no hemos estado eternamente con Dios todavía. No hemos estado allá. Y los ángeles abandonaron ese allá. Lo que la Biblia le llamará el siglo venidero, el don celestial, el porvenir. Y nosotros le ponemos muchas veces en los himnos el más allá. Y esa es la razón, hermanos, principal de este desastre angelical. Pero el diablo, es más, Juan capítulo 10, versículo 10 dice que ha venido para hurtar, para matar y ¿para qué, hermanos? Destruir. Y cuando tú ves la vida de alguien que está pasando por esta experiencia con el diablo, lo único que ves en su vida, como persona, en su familia, como familia, es destrucción, celos, contiendas, aborrecimiento, envidia, obscuridad. Y eso es lo que dijo Juan. O sea, tú no puedes decir que estás en la luz cuando aborreces a tu hermano o a tu hermana, porque ese es el principio de toda la razón por la cual el diablo destruyó la humanidad. Y aquí voy a dejar un espacio para preguntas, hermanos. Preguntas, hermanos. Levanten la mano, ¿quién no me entendió? Ok, wow, muy fácil. Preguntas.